Bienvenidos al baúl de las ejecuciones. ¿Qué sucedió el 16 de octubre en la historia? Déjame te cuento. Todo había terminado para los reyes franceses, luego de intentar huir y de ser mandados de vuelta a París. El 10 de agosto del año 1792 el Palacio de las Tullerías fue asaltado por los insurgentes, y poco después la familia real fue apresada oficialmente y mantenida cautiva en la fortaleza del Temple. Luis XVI había dejado de ser rey, la monarquía cayó y fue condenado a la ejecución por los delitos de conspiración en contra de la libertad pública y atentar en contra de la seguridad del Estado. Luis, quien se negó a pasar su última noche con su amada esposa María Antonieta porque todos sus pensamientos tenían que estar con Dios, fue ejecutado el 21 de enero del año 1793 en la Plaza de la Revolución. María Antonieta, ahora viuda sin poder ni protección, se convirtió en el nuevo alimento del nuevo gobierno para dar de comer al pueblo con sangre. María Antonieta el 14 de agosto fue llevada al Tribunal Revolucionario para ser juzgada y bueno, por lo menos con Luis intentaron esconder sus deseos de condenarlo culpable, pero con ella fueron más cínicos. Al último, María Antonieta fue condenada a la ejecución y el 16 de octubre de ese año, vestida de blanco y con las manos atadas mientras subía a la plataforma en donde se encontraba la guillotina, aparte de perder sus zapatos, se dice que pisó al verdugo y que sus últimas palabras fueron: "Perdón, señor, no lo hice a propósito". María Antonieta cayó víctima de la guillotina y al final su cuerpo fue tirado a la misma fosa común en donde se encontraba su esposo. Y bueno, ¿ustedes qué piensan de esta ejecución? Bienvenidos al baúl de los santos. Hoy, 17 de octubre, es el día de San Juan de Licópolis. Hubo una vez un Juan que nació al comienzo del siglo IV, cuando el cristianismo ya andaba con todo en el Imperio Romano. Este Juan, más o menos para sus 40 años, se recluyó en una cueva que se encontraba en un acantilado para evitar tanto el contacto humano como la tentación de las mujeres. Juan se hizo notar porque podía hacer milagros inútiles como mover rocas de un lado a otro o cultivar árboles muertos, pero también era muy sabio y por esto recibía muchas visitas, las cuales le llevaban agua y comida. Nada más que él solo recibía gente el sábado y el domingo y obviamente solo a hombres, a los cuales atendía por una ventana. Después resultó que Juan obtuvo en algún punto de su vida poderes proféticos y podía conocer detalles ocultos pasados y porvenir de la vida de las personas desconocidas con solo mirarlas. Aparte, Juan tenía el don de la curación. Hubo una vez que curó a una mujer ciega, la hizo volver a ver y luego se le apareció en una visión para no tener que visitarla. También el emperador Teodosio escuchó acerca de él y lo convirtió en uno de sus consejeros informales, por así decirlo, y de hecho Juan profetizó acerca de sus victorias e incluso de su muerte. En el año 395, al final, Juan decidió rezar incesantemente los últimos 3 días de su vida, privándose de agua y o alimento, y cuando lo encontraron, el cuerpo sin vida estaba en posición de rezar. Este hombre vivió aproximadamente 90 años, de los cuales 50 los vivió como un ermitaño y luego fue convertido en un santo, cuya fecha de celebración es el 17 de octubre, aunque muchos lo celebran el 27 de marzo. ¿Y ustedes qué piensan acerca de este santo? Bienvenidos al baúl de la historia. Hoy 18 de octubre se conmemora la matanza de Cholula, pero ¿qué fue lo que sucedió? Hernán Cortés es un personaje interesantísimo, a veces diplomático y otras veces violento, y a lo largo de su camino a Tenochtitlán fue cometiendo actos de violencia y actos de suma inteligencia. El Huey Tlatoani y Moctezuma II estaba preocupado por la gran amenaza que un puñado de castellanos representaba para su imperio, así que trató de disuadirlos de visitar la gran capital y también quiso evitar que se aliaran con sus enemigos los tlaxcaltecas, pero fue demasiado tarde. Tras unos enfrentamientos violentos, los tlaxcaltecas y los castellanos se aliaron definitivamente. Moctezuma entonces invitó a los europeos a Cholula, en donde se supone serían bien recibidos y estarían a salvo, y cuando los castellanos llegaron, la verdad es que todo fue de maravilla. Todo esto hasta que Malitzin, la Malinche, les contó que les tenían preparado una emboscada para matarles y luego sacrificarles a los dioses. Cortés entonces decidió que junto con los tlaxcaltecas y totonacas ellos atacarían primero, y tras dar la señal con un disparo de escopeta se dio comienzo a la matanza de Cholula. Al parecer Cortés no era consciente de la gran enemistad entre los cholultecas y los tlaxcaltecas, ya que estos al final terminaron matando a 6,000 cholultecas, la gran mayoría civiles desarmados. Algunos dicen que la matanza comenzó el 16 y terminó el 18, otros que comenzó el 18 y terminó el 23, y otros lo justifican mientras otros lo condenan categóricamente. Y aquí les pregunto, si hubieran sido Cortés, ¿qué hubieran hecho ustedes? Bienvenidos al baúl de la historia. En el año 202 a.C., el 19 de octubre, el gran Aníbal Barca se topó con uno de los hombres más hombres de todos los hombres de toda la historia, Publio Cornelio Escipión el Africano. Luego de varias victorias en Italia, debido a que Aníbal no pudo hacerse con Roma, se fue quedando poco a poco sin apoyos, y los romanos, al ver que sacarlo de su territorio en un confrontamiento directo sería imposible, cambiaron su enfoque y decidieron atacar directamente a Cartago para obligar al cartaginés a largarse de ahí. Esta estrategia funcionó y Aníbal volvió a África con parte de su ejército para defender su ciudad. Al final, el 19 de octubre, cerca de Cartago, en un lugar llamado Samarregia, en la conocida batalla de Sama, chocaron estas dos potencias. En pocas palabras, fueron 40,000 contra 40,000 hombres aproximadamente,
aproximadamente y unos cuantos elefantes en el bando de Aníbal. Estos elefantes de hecho fueron un problema para los romanos, pero nada que el africano no pueda resolver. La batalla fue violenta, con un Aníbal intentando de todo para ganar terreno, y aunque en algún momento lo consiguió, el africano pudo contrarrestar casi todos sus movimientos. Al final, tras un ataque por la retaguardia de la caballería romana y los jinetes númidas que habían ido a perseguir a la caballería de Aníbal y ya nadie se acordaba de ellos, el ejército cartaginés colapsó y comenzó la sangría. Los romanos perdieron solamente a 1500 hombres, mientras que los de Aníbal perdieron a 20.000 hombres y los demás terminaron heridos y o capturados. Esta batalla marca el final de la Segunda Guerra Púnica, y tal fue la humillación sufrida por parte de los cartagineses que Aníbal tuvo que huir antes de que le entregaran a los romanos. ¿Y ustedes qué opinan de esta batalla tan sangrienta? Bienvenidos al baúl de la historia. Hoy 20 de octubre hablemos de lo que más me gusta hablar en esta vida: japonesas cristianas, claro que sí. En medio de todo el desmadre que fue la Sengoku, una guerra interna entre clanes japoneses, los portugueses descubrieron Japón y se volvieron otakus. No, lo que sucedió fue que como buenos cristianos intentaron predicar la palabra de Jesús entre la población, y aunque al principio, como todos estaban ocupados repartiendo katanazos, no le dieron mucha importancia a esto. Luego, cuando todo se comenzó a calmar, se dieron cuenta de que el cristianismo chocaba con sus tradiciones sintoístas, por eso de que el emperador desciende de una diosa. Debido a esto, el cristianismo no solo se volvió ilegal, sino super mega hiper prohibido, y la verdad es que los nihonjines no son muy suavecitos, y si se trata de torturar, ellos son expertos, por lo que muchos japoneses, para evitar problemas, abandonaron su fe cristiana o la practicaron en la clandestinidad. Magdalena de Nagasaki vivió en este contexto, que por cierto, Nagasaki fue una de las ciudades más cristianas de esas épocas. El punto es que ella vivió casi como una monja y estaba triste porque ante la presión muchos estaban apostatando, y para dar un ejemplo de fortaleza a los demás cristianos, voluntariamente se entregó a las autoridades. Estos hombres al verla intentaron convencerle de dejar su fe, ya que la muchacha era joven y bella y qué desperdicio matarla por algo tan nimio. Pero ella, aferrada a la fe en Dios, al final fue torturada y la ejecutaron colgándola boca abajo en una fosa, la cual se inundó y pues ella murió ahogada. Ella al parecer murió el 15 de octubre del año 1634, pero hay quienes celebran a Santa Magdalena de Nagasaki el día 20 de octubre. ¿Y ustedes qué opinan de esta historia? Bienvenidos al baúl de las batallas super épicas. El periodo Sengoku estaba llegando a su fin. Toyotomi Hideyoshi continuó la obra de Oda Nobunaga y logró unificar a todos los clanes japoneses bajo su poder. Sin embargo, murió y solamente tuvo un hijo, Hideyori, el cual no sabía ni dónde estaba parado. De la custodia de este niño y del gobierno se encargó un grupo de 5 regentes. Uno de estos 5, Tokugawa Ieyasu, comenzó a ganar muchísimo poder, perfilándose a convertirse en shogun y mandar a la mierda a este niño. Pero para oponerse a esto, Ishida Mitsunari creó una coalición leal al clan Toyotomi, y al final, tras unas acusaciones muy feas por parte de Mitsunari, estalló la guerra entre el ejército del este del Tokugawa y del oeste del Ishida. El enfrentamiento final de esta larga campaña militar, que incluyó asedios, asesinatos, escaramuzas, se dio el 21 de octubre del año 1600 en la batalla de Sekigahara. En esta batalla pelearon casi 200.000 hombres y las hostilidades comenzaron desde muy temprano en la mañana, apenas despejándose un poco la niebla. La batalla fue de altibajos, entre que Mitsunari se encontró con la negativa de algunos clanes de participar en la pelea, y que a pesar de todo esto los Tokugawa no conseguían avanzar. Todo dependía de un hombre para decidir el destino de esta batalla. Kobayakawa Hideyaki había prometido a Ieyasu traicionar a Mitsunari en plena batalla y pelear para él, pero al parecer durante la refriega parecía indeciso. Aunque luego de que Ieyasu le hiciera reflexionar haciendo que sus arcabuceros dispararan a sus hombres, Hideyaki consumó la traición, atacó al ejército del oeste y gracias a esto el ejército de Mitsunari fue destruido y para el mediodía la batalla había terminado. Luego de esta victoria, el poder que acumuló Ieyasu fue tal que para el año 1603 decidió convertirse en shogun, y así fue como comenzó el dominio del clan Tokugawa en Japón. ¿Y ustedes qué piensan de esta batalla tan épica? Bienvenidos al baúl de los gobiernos opresores. Hoy 22 de octubre no hay mucho de qué hablar, así que hablemos de política. A finales del octubre del año 1922, Benito Mussolini se hizo con el poder absoluto de Italia con el beneplácito del rey Víctor Manuel III. Mussolini apareció con un estilo de gobierno muy peculiar llamado fascismo. ¿Y qué es eso?, se preguntarán. Bueno, en pocas palabras, el Estado lo controla todo. El gobierno fascista se centra en una persona normalmente carismática y este líder dicta qué se tiene que hacer en pos de exaltar a la nación. Este sistema de nacionalismo extremo permite la propiedad privada, la meritocracia y demás como el capitalismo, pero también obliga tanto a los ciudadanos como a las empresas a seguir los designios del Estado, o si no habría algo que yo llamo como represión fatal. El fascismo también, al buscar una exaltación de la nación y de su raza, contempla la segregación y la represión de las minorías tanto raciales como ideológicas. Y si vemos que todo lo controla el Estado como los comunistas, ¿cuál es la diferencia entre comunismo y fascismo? El comunismo busca que las clases sociales desaparezcan y que todo sea repartido a la comunidad equitativamente, quitando la propiedad privada y la meritocracia. O sea que tú tienes tu rol, tú trabajas y el Estado te da lo que necesitas, así como al que trabajó menos o más que tú, no lo que mereces, o sea, lo contrario al capitalismo. A diferencia del fascismo, el comunismo nunca se ha podido llevar a la práctica al 100%, y según Hitler, el comunismo y el judaísmo son los males gemelos del mundo. Puestos a elegir, ¿cuál creen que es peor, el comunismo o el fascismo? Y también, si no hubiera opción, ¿en qué régimen vivirían?